Ok, pues en la clase pasada nosotros vimos que eran las tres cosas que nosotros íbamos a necesitar para pues, tener una teoría de probabilidad, ¿no? Habíamos visto que necesitamos un espacio muestral, que es el conjunto que nos dice cuáles son todas las posibilidades que tenemos. Después tenemos una sigma álgebra, que va a ser el conjunto que contiene a todos los eventos, es decir, el conjunto de subconjuntos de omega, del espacio muestral. Eh, una cosa que es importante para tal vez probados o cursos más avanzados es que la sigma álgebra puede ser de muchas formas. Vimos que puede ser el conjunto potencia en el caso de conjuntos discretos, pero también podemos definir otras sigma álgebras feas, ¿no? Como el conjunto que solo tiene a omega y al vacío, ¿no? Ese era, digamos, el más trivial, no sirve de mucho, pero también puede ser una sigma álgebra. Entonces, en este caso no hay que preocuparse de eso, pero en otros cursos de prueba 2, procesos estocásticos, sobre todo en procesos estocásticos, pues hay que tomar en cuenta quién es esa sigma álgebra, cómo la definimos, porque pueden haber cosas que no están en esa sigma álgebra. Y finalmente tenemos la medida de probabilidad, que es una función que va de nuestra sigma álgebra. En el caso de la probabilidad es una medida que va de la sigma álgebra al 0,1, ¿no? Ya. Y bueno, entonces esta medida tiene varias, varias propiedades como su aditividad, que es positiva siempre, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces ahorita vamos a ver dos diferentes posibilidades de nuestro espacio muestral. Entonces, vamos a empezar primero con espacios de probabilidad discretos, ¿ok? Entonces, al espacio de probabilidad, a este objeto matemático en el cual vamos a estar trabajando nosotros, lo vamos a escribir como una terna, omega, f, p. Es simplemente para denotar que en este espacio de probabilidad vamos a usar a omega como el espacio muestral, a f como nuestra sigma álgebra, nuestro espacio de estados, y finalmente a p como nuestra medida de probabilidad, ¿no? O sea, ahí podemos sustituir omega fp por lo que nosotros queramos, ¿no? Ahora, en espacios de probabilidad discretos, omega va a ser contable, o finito. Okay. Y esto va a ser muy parecido a lo que hicimos en la primera parte, en espacios equiprobables, porque en ese caso, nuestro conjunto omega siempre era finito, entonces era un espacio de probabilidad discreto. ¿Okay? En este caso va a ser muy, muy sencillo, porque vamos a definir algo que va a ser la función de probabilidad puntual. Lo voy a poner aquí. La función de probabilidad puntual, P, se define como, y entonces vamos a tener que P va a ser función de omega, de una omega, vamos a ponerle I, y esto lo vamos a definir como la medida de probabilidad aplicada a un elemento, a un evento que solamente tiene un elemento. Y omega i va a ser un elemento de nuestro espacio de muestral. Entonces, vamos a definir la probabilidad en estos espacios discretos a partir de la probabilidad de todos los eventos que solamente tienen un elemento. Recuerden que en espacios de probabilidad discretos, habíamos dicho desde la clase pasada, que en este caso nuestra sigma álgebra va a ser simplemente el conjunto potencia de omega. Entonces siempre vamos a tener nuestra sigma álgebra
los conjuntos con un solo elemento. Entonces está bien definida, no hay ningún problema en este caso. Ok, entonces esto es la función de probabilidad puntual. Y esto solo se vale en espacios de probabilidad discretos. Ahora, nosotros nos podríamos pensar cómo vamos a encontrar la probabilidad de un evento que tenga más de un elemento. Entonces vamos a decir que sea A, un conjunto, un evento, perdón, un evento que sea un subconjunto de omega con varios elementos, ¿no? Entonces vamos a decir que tiene elementos omega 1, omega 2, así hasta omega n. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa probabilidad? Bueno, pues lo que vamos a ver es que esta es la unión desde i igual a 1 hasta n de todos los elementos, de todos los conjuntos que solamente tienen un elemento de los que están en A. Y entonces vamos a recordar la aditividad de la medida de probabilidad que nos decían, primero, que la medida de una unión de conjuntos era siempre menor o igual que la suma de las medidas, pero la igualdad se daba cuando todos estos elementos, cuando todos estos conjuntos que estoy uniendo, tienen intersección vacía, es decir, que no tienen elementos en común. Ahora, pues, si este es nuestro conjunto, nuestro evento A, entonces, omega 1, omega 2 y omega n, y todos los elementos que tenga son posibilidades distintas. O sea, no tiene sentido que se repita algo de esto. Por lo tanto, estos subconjuntos que solamente tienen un elemento, pues es obvio que van a ser mutuamente exclusivos, ¿no? Entre ellos. Entonces su intersección va a ser vacío, donde I es distinto de J. Es decir, omega I y omega J son dos cosas distintas, entonces como su conjunto es solamente el conjunto de ellos mismos, pues no tienen elementos en común, sino tendría que ser el mismo elemento en omega I y omega J. Entonces, como tenemos esto, pues la probabilidad de nuestro evento A va a ser la probabilidad de la unión desde i igual a 1 hasta n de nuestros omegas i's. Recuerden que puedo hacer esto porque nuestra F es una sigma álgebra y es cerrada bajo uniones, de hecho infinitas, y en este caso tenemos una unión infinita. Y entonces esto es por aditividad, esto va a ser la suma de i igual a 1 hasta n de la probabilidad de estos conjuntos de un solo elemento. Y por definición, esto es la suma de la probabilidad puntual. Entonces, la probabilidad de cualquier evento en un espacio de probabilidad discreto la podemos pensar como la suma de las probabilidades puntuales de todos los elementos de ese conjunto. Ahora, en español le llamamos función de probabilidad puntual, pero en inglés también se le va a llamar a esto PMF. Porque, o sea, ustedes se los digo porque lo van a ver cuando vean libros o artículos. Y esto se le llama PMF en inglés por Probability Mass Function. Probabilidad, función de masa de probabilidad. Ahora, ¿por qué se llama así? Porque vamos a suponer que calcular la probabilidad de algo es como pesar un bistec. Como que la probabilidad es el peso de un bistec y nuestro bistec es nuestro evento A.
Entonces, lo que estamos haciendo para pesar este bistec es partir el bistec en pedacitos, pesamos cada pedacito y entonces, obviamente, el peso total del bistec es la suma de los pesos de los pedacitos, ¿no? Y entonces, la medida de probabilidad de cada pedacito es la masa de cada pedacito, ¿no? Entonces, la función de probabilidad puntual es pues justamente el peso de cada cachito que compone a nuestro evento que nos interesa. Ajá. ¿Por qué es esto importante? Vamos a ver que esto es diferente cuando cuando tenemos un omega que no es contable. Sí, exactamente. Cuando tenemos un omega que no es contable va a ser distinto. Ajá, y ahí pueden haber confusiones. Ajá. En los exámenes que he hecho cuando he dado probabilidad, siempre hay cierta confusión en este caso. Entonces es mejor explicarlo con visteces a que ustedes se confundan después. Entonces lo importante es que fíjense que la función de probabilidad puntual ya es la medida de probabilidad de, de un conjunto. Ajá. Es decir, la función de probabilidad puntual ya es una probabilidad. Ajá. Ya estoy yo asignándole una medida de probabilidad a un conjunto. Entonces va a sonar tonto, pero luego vamos a ver por qué no es tonto. Recordar que la función de probabilidad puntual es una probabilidad. Ya me está diciendo cuál es la probabilidad de un evento. Un evento que solamente tiene un elemento. Bueno, entonces antes de seguir con algo más complicado, vamos a ver un par de ejemplos, uno muy tonto y uno más complicado para que ustedes vean, pues ya con esta formalización, qué es lo que pasa. Entonces vamos a tener un ejemplo de algo que nosotros ya hemos visto. Vamos a suponer que omega son los resultados de un dado. Entonces tenemos los números del 1 al 6, ¿no? Ok. Ahora, ¿quién es nuestra función de probabilidad puntual? Nuestra función de probabilidad puntual. Dijimos que son equiprobables, ¿no? Entonces, esto es la medida de probabilidad de el conjunto con 1, que va a ser igual a la medida de probabilidad del conjunto con 2, porque si el dado es honesto, pues todos valen igual. Y esta es la medida de probabilidad de 6. Ahora, ¿quién es esto? Pues como vimos en la primera parte del curso, bueno, la semana pasada, la probabilidad de un evento es la cardinalidad del evento entre la cardinalidad del conjunto de todas las posibilidades, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo un solo elemento como evento y tengo 6 posibilidades totales. Entonces, eso es 1 entre 6, un sexto. Entonces, es mi función de probabilidad puntual para todos los elementos. Entonces, ya tengo mi probabilidad puntual para todos los elementos de omega. Y ya con eso puedo construir yo lo que sea. Entonces, vamos a suponer que tengo el siguiente evento. A es el conjunto donde el resultado del dado es par. Entonces esto es muy fácil, pues son todos los números pares, ¿no? 2, 4, 6. Y dijimos aquí que la probabilidad del evento A es la suma de todos los elementos de mi A. Lo que teníamos aquí. Teníamos n elementos y estoy sumando por los n elementos que tiene mi A, ¿no? Entonces lo puedo escribir aquí así también. Es la suma sobre todos los omegas que están en A, en el conjunto A, de P omega I. Y entonces, ¿quiénes son mis omegas I? Pues esto va a ser P de 1 más P de 2,
no, P de 1 no, P de 2 más P de 4 más P de 6. Esto es un sexto más un sexto más un sexto. Estos son 3 sextos y al final esto es un medio. Y fíjense cómo esto es lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? En la semana pasada. Esto es la cardinalidad de mi conjunto de evento. 2, 4, 6 tiene cardinalidad 3 entre la cardinalidad de mi espacio muestral, ¿no? 6. Y podemos ver entonces que hacer esta división es simplemente sumar n veces lo mismo, donde n es la cardinalidad del conjunto de eventos. Entonces, no hay ninguna contradicción con lo que hicimos antes, con esta nueva, digamos, interpretación de la probabilidad. No hay ningún problema. Ahora, esto es sencillo, fue sencillo porque era equiprobable y además, ¿por qué es un sexto? ¿Por qué? Pues aquí lo pusimos, ¿no? Queremos la probabilidad de un solo evento en el caso equiprobable. Y habíamos visto la semana pasada que en el caso equiprobable, la probabilidad era la cardinalidad de mi evento. En este caso, el evento que tengo son eventos que solamente tienen un elemento, entonces 1 en el numerador, entre la cardinalidad de nuestro espacio de estados, que en este caso es el espacio muestral, tiene 6. Entonces, un 1 entre 6. Cardinalidad del evento entre cardinalidad del espacio. Bueno, entonces ese fue un ejemplo muy sencillo y tonto, ¿no? Pero vamos a ver ahora uno donde sí nos va a servir todo esto que construimos porque no está contenido en lo que teníamos antes. O bueno, digamos, sí podríamos haberlo pensado de alguna forma, pero no así como simplemente el número de elementos entre la cardinalidad, no. Bueno, entonces, el ejemplo va a ser algo que ya les había yo dicho antes, que era un experimento, un juego aleatorio en el cual yo iba a tener una moneda, águila y sol, y la iba a aventar hasta que me saliera un sol. No sé si ustedes recuerdan eso. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados de este experimento? Puede ser que la primera me haya salido un sol, puede ser que me haya salido un águila y después un sol, puede ser que me hayan salido 2 águilas y a la tercera el sol, y nada me dice que me vaya a salir un número finito, ok, un número finito de, a ver, entonces, a ver, es que perdí mi tren de ideas. Entonces, voy a tener una moneda que la voy a tirar hasta que me salga un sol. Y nada me impide que yo la tire millones de veces y que nunca me salga un sol. En la práctica sí, ¿no? Pero teóricamente, pues no hay nada que me imposibilite eso. Entonces, fíjense cómo omega es contable, pero infinito. Puedo tener un número infinito de águilas antes de que me salga un sol. Ok, entonces, ¿qué hago en este caso? Primero, lo puedo reescribir de una forma más sencilla para no estar poniendo A, y luego S. Lo voy a reescribir a este conjunto como el número de tiradas que hice al final del experimento. Entonces, si me sale el sol desde el principio, pues solo tiré una vez la moneda, ¿no? Si me sale primero águila y luego sol, pues en total lo tiré 2 veces. Si me salen 2 águilas y un sol, tiré la moneda 3 veces y así hasta infinito, ¿no? Bueno, entonces, primero que nada dijimos que yo necesito la probabilidad puntual, que es P de omega. Entonces, P de omega la voy a pensar como P de n, donde n es un elemento
de este conjunto, ¿no? N es el número de veces que tiré la moneda. Entonces, P de N es la probabilidad de que haya tirado yo la moneda tantas veces. Bueno, entonces, esto es la probabilidad de que yo haya tirado a águila, águila, bla, 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 y al final sol, donde tenemos n menos un águilas y un sol. Y entonces en total son n veces que tiré yo en la moneda. ¿Ok? Ahora, ¿quién es esto? Pues recuerden de la primera clase de probabilidad que habíamos dicho que cuando teníamos un experimento que tenía n fases, entonces la forma en la que podíamos combinar estas n fases era que era el número de posibilidades al número de fases, ¿no? Entonces, vean que esto es solamente un elemento por construcción. La probabilidad puntual es la probabilidad de un solo un elemento. Es la probabilidad, es un solo elemento de omega. Entonces, 1. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, vamos a verlo de la siguiente forma para que sea un poco más fácil. Entonces, la probabilidad de que me haya salido águila en mi primera tirada es 1/2. Solo tengo dos posibilidades y de esa una. Muy bien. ¿Ok? Luego, la probabilidad de que me salga la segunda águila es 1/2, igual porque tengo dos posibilidades. Entonces, lo multiplico porque son eventos independientes. Y recuerden que cuando tengo un experimento con fases independientes, entonces se multiplican las cosas. La probabilidad de la tercera águila, pues también es 1/2. Y todo es 1/2 porque águila y sol, no, las dos tienen probabilidad 1/2. Y al final, la probabilidad del sol final es 1/2. Entonces, tengo 1/2 a la n menos 1 de todas las águilas por 1/2 del sol. Esto es 1/2 a la n. Entonces, ahora la probabilidad puntual, de todas formas, tiene sentido porque esto es un número entre 0 y 1. No es un número negativo porque 1/2 no es negativo. Y no puede ser mayor a 1 porque 1/2 es menor a 1 y mientras lo voy multiplicando se va haciendo más chiquito. Entonces esta es mi probabilidad puntual en este caso, 1/2. 1/2 a la n, perdón, 1/2 a la n. Entonces podría yo preguntarme si con esta probabilidad puntual es cierto que la probabilidad de todo omega de este conjunto infinito es 1. Recuerden que esta era una de las propiedades específicas de la probabilidad, ¿no? Que la probabilidad de todo omega debe ser 1 y es una medida finita, etc. ¿Ok? Entonces, esto es algo bastante razonable que preguntar, si de verdad esto se cumple. Entonces, vamos a verlo. Entonces, la probabilidad de omega, ¿quién va a ser? Pues va a ser la suma de todos los elementos de omega de la probabilidad puntual de esos elementos. Pero ¿quién es omega? Otra vez, recuerden quién es omega. Pues son el conjunto de todos los números naturales, básicamente. 1, 2, 3, así hasta infinito. Entonces, son todos los naturales. Entonces, esto es la suma de todos los n naturales, de Pn. Y entonces, ¿quién va a hacer esto? Pues esto es la suma, todos los n naturales de 1/2 a la n. Pero si ustedes recuerdan de su clase de cálculo 1, perdón, de cálculo 1, teníamos, voy a abrir un paréntesis porque pues esto no es parte de del cálculo, una serie geométrica. ¿Quién era? Una serie geométrica era la suma desde n igual a 0 hasta infinito de
1 entre 1, ay, esto ya estoy haciendo, de R a la N, y esto era, ay, ¿no lleva este cálculo 1? Esto es 1 entre R, esto es 1 entre 1 menos R. Ajá, esto es, ¿no llevan cálculo 1 en compu? Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, donde sea que lo hayan visto, esta es una serie geométrica. Ajá, entonces la suma desde n igual a 0 de R a la N es igual a 1 entre R. Claro, cuando R es menor a 1. Si no, no funciona. Entonces aquí vemos que sí tenemos un número a la N que es menor a 1 y ese número es un medio. Pero fíjense, con razón, pero fíjense en algo. Aquí tengo la suma de todos los N naturales. Es decir, ¿quién es este conjunto de los naturales que yo estoy tomando? Es el conjunto 1, 2, 3. Entonces, este no tiene el 0. Esta suma sí tiene el 0. Entonces, yo puedo reescribir esto como 1 medio a la N. Más bien, esto va a ser la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 medio a la n, menos 1 medio a la 0. ¿Por qué? Porque aquí en esta suma no estoy considerando al 0. Aquí sí le estoy empezando desde el 0, entonces le tengo que quitar ese elemento que no estaba. ¿Ok? Entonces, por esto de aquí, esto va a ser 1 entre 1 menos 1 medio, menos, y cualquier cosa a la 0 es 1. Y entonces finalmente esto va a ser 1 entre 1 menos 1 medio, es 1 medio, menos 1. Esto es 1 entre 1 medio es 2, menos 1, y esto es 1. Entonces sí cumple con que la probabilidad de todo omega sea 1. Entonces sí funciona. Vamos a ver entonces otro ejemplo de otro conjunto que es infinito. Otro evento que es infinito, que contiene un número infinito de posibilidades, y vamos a calcular cuál es su probabilidad. Podría yo calcular, tener cuál es la probabilidad del evento A, donde A va a ser el conjunto de, es el evento donde la cantidad de tiros es par. Este va a ser mi evento. Entonces, ¿qué elementos contiene este conjunto? Pues si yo tiré la moneda 2 veces, o 4 veces, o 6 veces, o 8 veces, etcétera, etcétera, hasta infinito. Es también un conjunto infinito, pero que está contenido en omega, pero es infinito. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues en este caso, la probabilidad de mi evento A, ¿quién es? Es la suma de n igual a 1 hasta infinito de la probabilidad puntual de 2n. Porque ahora solo me interesa el caso donde n, bueno, donde el número de tiros es par. Entonces, si yo tomo n de 1 a infinito y lo multiplico por 2, ahí genero todos los números pares, ¿no?, que están en este conjunto. Porque el 0 no está, entonces lo tengo que empezar desde el 1. Pero ¿quién es P de 2n? Dijimos que Pn era 1 medio a la n. Entonces, en este caso, esto es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 medio a la 2n. Porque antes teníamos n, ahora tenemos 2n. Y ya. Pero fíjense que esto lo puedo escribir como la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 medio al cuadrado y todo esto a la n. Porque los exponentes se multiplican, ¿no?
¿Quién es un medio a la n? Pues esto es un cuarto. Entonces tengo un cuarto a la n. Ujú. Y tenemos entonces el mismo caso, ¿no? Nada más que aquí teníamos un medio a la n y aquí tenemos un cuarto a la n, sigue siendo una serie geométrica. Entonces, pues puedo escribir esto como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de un cuarto a la n menos el del 0 que le agregué, ¿no? A la 0. Entonces, otra vez, esto es por serie geométrica, esto es 1 entre 1 menos un cuarto menos 1. Esto es 1 entre 3 cuartos menos 1. Estos 4 tercios menos 3 tercios. Y esto es un tercio. Este es un número menor a 1, entonces está bien. La probabilidad es un tercio. ¿Ok? Entonces pueden ver cómo con en este caso, aun cuando tenemos un número infinito de posibilidades, de todas formas nosotros podemos, o infinitos contables, de todas formas nosotros podemos usar nuestra teoría de probabilidad y sirve perfectamente. Entonces ahora ya podemos tomar en cuenta posibilidades infinitas. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna duda hasta ahí? Si no, paso a lo siguiente. No, todo bien. ¿Ok? Bueno. Ah, ok, Joana. ¿Qué pasó? En la primera parte del planteamiento, como que no entendí muy bien a qué se refería. ¿Aquí? A ver, ¿qué es la parte que no entiendes al principio? Ah, sí, ¿cómo vamos definiendo el conjunto omega? Ujú. Entonces, O sea, omega es, estoy haciendo un experimento en el cual tengo yo una moneda normal, águila o sol, y la voy a tirar hasta que me salga el primer sol. Ajá. O sea, cuando ya salga el primer sol voy a detener el experimento y ya, ahí acaba. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Pues que al principio la haya tirado y me haya salido un sol inmediatamente. Ujú. Entonces la tiré una vez. Que me haya salido un águila y luego un sol, entonces ya ahí acabó el experimento, lo tiré 2 veces. Y así, ¿no? Que me hayan salido 2 y al tercero sol 3 veces, etcétera, etcétera. Y no hay nada que me impida que yo la tire 3 millones de veces y nunca me haya salido águila y hasta la última me haya salido sol. Ujú. Sí, sí, hasta ahí va todo bien. sí, Ok, entonces, ¿ya resolví tu duda o falta algo más? sí, bueno, y después, ¿cómo ponemos, cómo desarrollamos la parte de PDN? PDN, ok. Entonces, P de N la estoy definiendo como la probabilidad de que yo haya aventado la moneda N veces. ¿Ok? ¿Y cómo calculo esto? Pues fíjate que yo puedo ver a esto como... ahorita vamos a eso. Ujú. Sí, es como dice Ruth, la respuesta de Tsai. Bueno, entonces voy a tirar una moneda N veces. Ujú. Y entonces estos son eventos independientes. Ajá, no importa lo que pase la primera vez que lo tiro, eso no influye en lo que en lo que me va a salir la segunda vez que tiro la moneda y así. Ujú. Son independientes. No le importa a la moneda cuántas veces la haya tirado ya, siempre va a ser un medio para cada cara. Ujú. Entonces, esto lo puedes ver con combinatoria, con lo que vimos la clase pasada, de la misma forma. No, o sea, puedes usar la misma maquinaria. Yo tengo aquí un conjunto que tiene n elementos. Entonces, yo tengo n elementos que pueden tener dos diferentes resultados. Entonces, el número de combinaciones que yo pueda hacer de águilas y soles aquí, con n tiradas, son 2 a la n. Ajá, porque vimos en la clase pasada que si tengo dos opciones y tengo n fases independientes, entonces el número de elementos es 2 a la n.
Entonces tengo 2 a la n en el denominador, que es la cardinalidad del espacio de estados, ¿ok? Pero de esos 2 a la n posibles resultados de haber tirado una moneda n veces, solo me interesa uno, solo me interesa uno. ¿Por qué? Me interesa exactamente este elemento. Solamente me interesa el elemento que tiene n-1 águilas y hasta el final un sol. No hay otro elemento que me interese. Entonces, de esos 2 a la n combinaciones de tirar una moneda n veces, solo me interesa uno. Entonces, eso es 1 entre 2 a la n. Eso es 1/2 a la n. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Ok. Entonces, lo de Joana ya está. Y sí, entonces lo que decía Etzael es, ¿por qué tengo que quitarle 1/2 al 0? Pues porque fíjate que yo aquí tengo que sumar 1/2 a la n, pero con n empezando desde 1. No puede ser que yo haya tirado 0 veces la moneda y me haya encontrado un sol. Entonces lo tengo que tirar al menos una vez. Entonces esta suma empieza desde 1, desde n igual a 1 hasta infinito. Pero esta fórmula de la serie geométrica solo sirve cuando n es igual a, cuando empieza la suma desde n igual a 0. Entonces básicamente le agrego a la suma el n igual a 0 para que pueda yo usar esto, y para que no se altere mi suma, pues se lo quito después. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así como dijo Héctor, me interesa n-1 porque si me sale en el n un sol, entonces ahí ya termino el experimento. Voy a tener n. Bueno, entonces esto fue espacios de probabilidad discretos, y ahora vamos a ver, ya no tan, no nos da tiempo de verlo tan, con tanto detalle, pero espacio de probabilidad continuo. Yo tengo una duda. Ujú. Em, el conjunto A del último experimento son todos los pares Ujú. y su complemento, como para todo el espacio muestral, pues serían los impares, ¿no? Ujú. Y entonces, pues si la probabilidad va a ser aditiva, la probabilidad de que tiremos la moneda un número impar de veces sería 2/3, ¿no? Ujú. Así es. Pero, o sea, y bueno, supongo que esto es un poco lo que nos decías de que nuestra intuición no sirve de nada, pero no veo por qué tirar la manera un número impar de veces es más probable que tirarla un número par de veces. Em, es un buen punto y tengo que pensarlo un poquito más. Em, pero sí, sí tienes toda la razón. Hay que pensarlo un poquito más. ¿Por qué es un tercio? Tiene que ver con la información. Recuerden que la probabilidad es la información que tenemos. Entonces, de alguna forma, em, la información que tenemos apoya más a la hipótesis de que sea impar. Y creo que eso tiene que ver, te digo, vamos a hacer la cuenta después porque es una muy buena duda, pero eso tiene que ver probablemente con el 1. Porque, digamos, estamos parando el experimento hasta que me salga un sol. Sin embargo, digamos, siempre va a haber un sol al final de nuestra tirada. Eso, el hecho de que haya un sol hasta el final de nuestra tirada siempre, hace que nosotros empecemos este conjunto con 1 y no con 0. Entonces, de alguna forma, este conjunto de omega es parecido a los, digamos, tiene un elemento menos que si nosotros empezáramos todo esto desde 0, porque a fuerzas tiene que caer un sol. Entonces siento que por ahí va la cosa,
si lo voy a pensar un poco más, con más calma y espero que la próxima clase te dé la respuesta. Vale, gracias. Ujú. Bueno, entonces vamos a, es que ya nos atrasamos un poquito. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Ujú. Entonces, omega ahora va a ser algo como los reales o los reales positivos, cosas así, ¿no? Ujú. Donde es continuo. Ya no podemos contar quién va primero, quién va después de los elementos, sino es algo completamente continuo. Entonces, en este caso es un poquito más difícil porque ahora, ¿quién es F? Ujú. Eso es un poco difícil ver quién es la sigma álgebra en un conjunto que es continuo, ajá, donde no puedo ordenar los diferentes elementos exhaustivamente em, en diferentes subconjuntos, ¿no? Entonces, ¿quién sería nuestra sigma álgebra? Bueno, entonces no voy a entrar en detalles, pero lo que sí les voy a, porque ya no tenemos tiempo, sí va a entrar un poquito, pero vean lo siguiente. Voy a decir que A es una álgebra, no una sigma álgebra. Habíamos hablado de sigma álgebras. ¿Cuál es la diferencia entre álgebra y sigma álgebra? La álgebra cumple con lo mismo que la sigma álgebra, excepto en la unión. Una álgebra contiene a todas las uniones finitas, mientras que la sigma álgebra puede contener todas, más bien contiene todas las uniones finitas. Ajá. Entonces, si A1, bla, 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 AN están en esta A, entonces la unión desde I igual a 1 hasta N de las AIs también está de las AIs sin chinito, de las AIs, ¿sí? Están en esto, ajá, en la álgebra. Pero las uniones infinitas no están necesariamente en A. Ajá. Entonces, todas las sigma álgebras son álgebras porque contienen a las uniones infinitas y también a las finitas, pero no todas las álgebras son sigma álgebras porque no tienen que cumplir con que tienen las uniones infinitas. Es decir, no cumplen con que este n pueda ser infinito. Ajá. ¿Ok? ¿Y por qué hago esto? Porque es fácil para mí encontrar una álgebra de R, de los reales. Ajá. Entonces, si yo tengo todo R aquí, entonces una álgebra la puedo tomar como todos los semiabiertos. Ajá. Entonces, puedo tomar yo todos los conjuntos, más bien los intervalos semiabiertos de este tipo y crear una álgebra con esto. Entonces, mi álgebra va a ser todos las uniones finitas de semiabiertos. De semiabiertos del tipo ¿ok? Bueno, fíjense cómo el complemento también está en el álgebra, que es una de las cosas que tiene que tener. Si un elemento está en un álgebra, también su complemento, porque el complemento de esto sería esto, que sigue siendo un semiabierto. ¿Ok? El complemento de semiabierto sigue siendo una colección de semiabiertos. Entonces, A es una sigma álgebra. Y entonces, hay una operación que no vamos a entrar en detalles, pero puedo hacer una operación que es la sigma álgebra generada por A. Entonces, esto se denota como sigma A. Y básicamente esta operación es que a mi conjunto que yo tenía A, sobre el que igual estoy generando una sigma álgebra, le voy a agregar a todos los elementos que le faltan para hacer una sigma álgebra. ¿Y cuáles son todos los elementos que le faltan a una álgebra para hacer sigma álgebra? Pues todas las uniones infinitas, ¿no? Tenía todas las uniones finitas para hacer álgebra. Ahora le voy a agregar todas las uniones infinitas que le faltan. Y ya con eso ya sería una sigma álgebra. Entonces, si hago yo esto con este conjunto de todas las uniones finitas de semiabiertos,
y ahora le pongo todas las uniones infinitas de semiabiertos y sus complementos, pues esto va a ser un conjunto muy famoso que se llama el conjunto de Borel. Y a todos los B's elementos del conjunto de Borel se le llaman, pues sí, conjuntos borelianos. ¿Ok? Y esto es importante porque yo no tengo que definir mi medida de probabilidad en todos los posibles borelianos. Vamos a tener un teorema que no vamos a probar, pero si ustedes ven teoría de la medida así, se llama teorema de la extensión. Que básicamente nos dice que si yo tengo una medida definida en los elementos de A, yo la puedo extender de forma única a una medida ahora en los conjuntos del sigma álgebra generada por A. ¿Ok? Y esto nos sirve porque si yo tengo una probabilidad definida en los semiabiertos, ahora yo puedo extenderla a una probabilidad en cualquier conjunto de Borel, que va a ser ahora mi sigma álgebra. Entonces mi B va a ser igual a mi sigma álgebra en este caso para hacerlo sencillo. Tenía yo un ejemplo, pero pues ya no nos va a dar tiempo. Lo que quería yo que vieran de este ejemplo, que no les voy a poner, es que en este caso de un conjunto continuo, de un omega continuo, ya no es discreto, sino es infinito y continuo, no numerable. En este caso, siempre vamos a tener que la probabilidad de un solo elemento, de un omega, y va a ser igual a 0, siempre. La probabilidad no puede ser un número distinto de 0, porque entonces yo podría hacer podría ser una suma infinita, una integral de una constante, y eso no va a converger. Entonces, la probabilidad de un solo elemento siempre va a ser 0 cuando tenemos un conjunto continuo, un omega continuo. ¿Y por qué es esto? Porque fíjense ustedes qué es lo que estaría yo diciendo si yo digo la probabilidad de un solo elemento. Es como si yo dijera, la probabilidad de que mi mano esté a... quiero ver, puedo decir, voy a apostar a que la temperatura de mi mano sea 37 grados, lo cual tal vez podría sonar razonable, pero no es tan razonable cuando te pones a pensar que la temperatura es un número continuo. Entonces, sí, o sea, yo puedo apostar a que mi mano está a 37 grados, pero puede estar a 37.0001 grados, o 37.0002 grados, o 37.00100001 grados. Entonces hay un número infinito, pero infinitamente grande, enorme, de números que están ahí, alrededor de 37. Entonces, si yo quiero apostarle justamente al 37, pues se dice casi seguramente no le voy a dar. O sea, hay un número tan denso de posibilidades ahí que la probabilidad de que yo le atine exactamente a uno de todos esos infinito denso es 0. Lo más que puedo hacer es decir, una región, un conjunto, sí. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que mi temperatura corporal esté entre 36 y 38? Bueno, ahí sí. ¿Cuál es la probabilidad de que mi temperatura esté entre 36.5 y 37.5? Eso sí tiene una probabilidad finita. ¿Ok? Y para terminar estos últimos 2 minutos, ¿cómo calculo eso? Pues es justamente lo que alguien había dicho ahí. Partirlo en pedacitos diferencialmente chiquitos. Entonces, pues yo lo que voy a hacer es que si yo tengo mi conjunto A y quiero la probabilidad de A,
Entonces voy a partir mi A, que es continuo, es infinito y continuo, lo voy a partir en pedacitos que les voy a llamar I's. Entonces va a ser I igual a 1 hasta N. De la probabilidad ahora de AI. ¿Ok? Bueno, y entonces ahora voy a tomar el límite. Bueno, esto es aproximadamente, ¿no? Y ahora voy a tomar ahora sí el límite cuando n tiende a infinito y cuando la cantidad de elementos que tiene ahí tiende a 0. Es decir, estoy tomando pedacitos cada vez más chiquitos de este conjunto A. Entonces suma desde I igual a 1 hasta N. P ahí. Voy a tomar este límite. Y a este límite se le conoce como la integral de Lebesgue, ¿no? Entonces esto es la integral sobre un conjunto A de una diferencial, en este caso de una medida de probabilidad sobre los elementos. Entonces esto se ve muy feo y puede ser muy feo si ustedes toman teoría de la medida, pues ¿qué es esta diferencial de medida? Está feo. Pero en este caso siempre vamos a decir que esto lo puedo escribir como una integral de Riemann normal. Sobre un área de una f de x de x. Es una función que voy a integrar. Y lo que quiero que vean es que en este caso, en el caso anterior estamos sumando probabilidades puntuales y las probabilidades puntuales eran probabilidad, ¿no? En este caso, f de x, que es lo que tienen que tomar en cuenta, f de x no es una probabilidad. F de x no es una probabilidad, es una función que nos ayuda. Esta función se le llama densidad de probabilidad, por lo mismo del bistec. En lugar de tomar pedazos de bistec que sí pesan 1, 2 kilos, etcétera, y los sumo, en este caso veo cuál es la densidad de la carne e integro sobre cierto área, ¿no? Y en lugares donde donde la carne es muy densa, puedo tener una densidad como de 400, pero el bistec no va a pesar 400 kilos, ¿no? Entonces, f de x no es una probabilidad. Lo que es probabilidad es la integral de f de x. Entonces, en lo que se equivocan mucho los alumnos, es decir, que nosotros le pedimos, calcula la probabilidad aquí, y nos dan f evaluado ahí, y eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido para la probabilidad es la integral de esa f. Bueno, entonces hasta ahí llegó la clase y vamos a seguir como en una semana o